Si encontrara el bienestar que este mundo puede dar, lo daría todo por ti. Solo a ti. Te amo solo. Buenas noches, estamos nuevamente en el programa La Familia Importa. Hemos estado hablando en las últimas semanas sobre temas como el noviazgo, el matrimonio, protege tu corazón, y es importante tocar el tema de educar la voluntad. Claro, es muy importante porque el tema de educar la voluntad está relacionado con educar a los hijos en libertad. Sin autodominio no podemos educar a los hijos en libertad. Claro, y sin el autodominio nos convertimos también en esclavos de nuestras pasiones, de nuestros egoísmos y de nuestra voluntad. Para ampliar sobre estos conceptos, vamos ahora a conocer a nuestros expertos, la licenciada Emilianora de Guerrero y el licenciado Daniel Gómez. Vamos a bienvenirlos. Vamos a darles la bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches a ustedes, a todos los televidentes, y mil gracias por la invitación. Vamos ahora a nuestro primer corte comercial y luego regresamos para ampliar sobre este interesante tema. Solo a ti. Desarrollada con los más finos ingredientes, componentes y pigmentos de alta calidad para crear cosméticos extraordinarios, atractivos y maquillajes de alta definición. Bodyography, línea de make-up profesional. Laboratorios Suizos, distribuidor autorizado. Si encontrara el bienestar que este mundo puede dar. Continuamos dando el currículum de nuestros invitados. La licenciada Emilianora Jiménez de Guerrero, casada, madre de 6 hijos, licenciada en Economía, máster en Administración de Empresas y en Asesoramiento Educativo Familiar. Fue directora durante 17 años del Colegio La Floresta y perteneció a la dirección ejecutiva de APSE, Asociación Promotora de Centros Educativos, durante 6 años. Bienvenida, Emilianora. Muchísimas gracias, Yolanda. Y también con nosotros está acompañándonos el licenciado Daniel Gómez. Él está casado y tiene 5 hijos. Es licenciado en Pedagogía, especialidad en Antropología y Ética, especialidad en Bioética, y tiene 20 años trabajando en colegios y universidades, particularmente en la Universidad Panamericana en el área de Gobernación. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Quizás para comenzar el programa queríamos hacerle la primera pregunta. ¿Qué significa educar en la voluntad y cómo va relacionado con la educación de los hijos? Educar en la voluntad, para empezar, educar es sacar lo mejor que el hijo tiene. Si estamos hablando de educación de los hijos, es extraer de ese hijo lo mejor que él tiene. Es importante que enseñemos y que nos enfoquemos en que los hijos quieran. Ese es el éxito justamente de la educación, que el hijo o la hija quiera. Así es como se domina la voluntad. Es importante, y cómo está relacionado con la libertad, es que el querer implica una elección, y elegir, pues ese es el éxito también de los papás, que nuestros hijos elijan el bien. Por eso educamos también la inteligencia. Bueno, cuando se elige el bien, se tiene satisfacción, se tiene alegría, se tiene optimismo, se tiene una visión positiva de la vida, y sobre todo en las familias tenemos una mejor convivencia cuando se educa la voluntad de los hijos. Emilianora, yo quiero interrumpirte ahí un poquito. Dime. Como padres de familia muchas veces
sabemos lo que queremos educar en nuestros hijos, sabemos qué queremos sacar de ellos, sabemos cuáles son sus cualidades, pero a la hora de la hora vamos mucho por el mandato, ¿verdad? Y vamos, haga esto, levántese, haga, muévase, coma, apúrese, y vamos mucho con mandatos, y muchas veces vamos impidiendo que vayan decidiendo aún en cosas pequeñas por ellos mismos. ¿Cómo hacer para que esa tentación que tenemos, por lo menos las mamás, que somos más mandoncitas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo bueno, hacer? Depende de quién, tal vez no todas las mamás son ¿Y en qué cosa? Bueno, sí, pero ¿cómo hacemos para que como padres de familia podamos nosotros también comprender que es un bien? Sí. Darles ese espacio, o qué tipo, qué nos puede dar como para aplicarlo. Sí, me parece que la clave está en que los papás nos demos cuenta de que ese hijo o esa hija es una persona totalmente diferente a ti como madre. ¿Por qué? Porque las mamás podemos caer en el error de que este hijo no se puede equivocar en la lección, entonces tengo que estar con él o haciendo la tarea con él para que él brille ante sus compañeros. Entonces en eso tenemos que ser descomplicados y dar encargos en la casa, ¿ya? Así se va forjando la voluntad de esos hijos. Por ejemplo, si hablamos de encargos en la casa, que por cierto, hasta los papás los debemos de tener, qué sé yo, recoger las hojas del jardín, apagar las luces. Algunos hasta de los hijos hasta tienen la ilusión de llegar a una estatura determinada para poder manejar los switches en la casa, ¿verdad? Bueno, aprovechar, motivar, hacer la cama. ¿Qué encargo, por ejemplo? Pero hay encargos que son muy propios. No nos podemos plantear, por ejemplo, que los hijos o las hijas dejen desordenado el baño, porque hay una empleada que lo va a arreglar, o cuando yo regrese del colegio o de las clases que tengo por la tarde, voy a encontrar todo muy bien, aunque yo lo haya dejado desarreglado. Entonces hay que ir cuidando esos detalles y especialmente tener un espíritu deportivo y ser muy optimistas los papás, porque el que los hijos hagan bien las cosas y tengan voluntad para hacerlas no sale a la primera. Es una serie de días y días y, oh sorpresa, de años. De años y años y años, donde con la repetición de los encargos y de los de repetir esas rutinas se vuelven hábito. El éxito está en que ese hijo, cuando tú no estés enfrente, cuando no esté papá enfrente, va a dejar el baño arreglado porque lo aprendió y le sale en automático, si se puede decir así. Yo creo que también es importante que cuando están los papás en el proceso de crear y educar la voluntad, el dejar ver que no es el niño, digamos, el que tiene algún problema, ¿verdad? El desordenado, sino que a veces nos ponían un ejemplo que llegan del colegio y dejan el bolsón en la sala o los zapatos tirados por un lado, entonces decir, los zapatos son los desordenados, ¿verdad? Entonces hay que llevar los zapatos donde los zapatos saben que tienen que quedar, ¿verdad? Entonces ahí ya no se dice el niño es desordenado, sino que de una manera bien disimulada se va educando también en la libertad y en la voluntad. Nunca lo había pensado así. Sí. Daniel, ¿qué opinas de esta relación que hay entre la voluntad y la libertad? O sea, definitivamente es importantísimo entender que una persona sin voluntad es un esclavo. Y la única manera de lograr que las personas sean verdaderamente libres es que aprendan a tomar decisiones, aprendan a equivocarse. Los primeros años de vida son fundamentales para que cometan errores los niños y debemos de permitir cometer errores en cuestiones no fundamentales. Por eso están chicos y por eso están a cargo de los papás. Entonces, que se equivoquen, que en el colegio les corrijan y que definitivamente hagamos lo que ustedes han dicho, ¿no? Emilianora ha tocado el punto de los encargos, Marisol ha tomado el punto de que sean responsables y tomen sus propias decisiones. Definitivamente, solamente una persona que tiene una voluntad bien formada es una persona que después asumirá las consecuencias de sus propias decisiones. Sería muy desagradable que después los papás le tuviéramos que elegir, por ejemplo, a la novia, al hijo o a la esposa. Eso es imposible. Pero hay escenarios en los que parece que así quisieran las familias hacerlo por el bien de los hijos. Los papás nunca actuamos pensando en hacerles daño,
pero a veces en ese querer resolver la vida, lo único que hacemos es los hacemos dependientes. Educación en la voluntad significa hacer gente independiente, libre, aunque se equivoque, porque también las personas debemos aprender a equivocarnos y a rectificar. Pero no se puede confundir esto de educar en libertad, de no poner suficiente disciplina para que los niños sepan de cómo son las reglas. Yo creo que es una combinación de factores interesantísimos, es límites y consecuencias. La educación responsable en libertad y en voluntad lo que hace es decir, bueno, ¿qué pasa si no haces bien las cosas? ¿Y qué consecuencias tienes al respecto? Claro. Sí, el mundo real, sí. Precisamente mi pregunta es, ¿a qué edad debemos comenzar a educar la voluntad de los hijos? Esa pregunta es interesantísima y fuera de cámaras, yo voy a dejar a Emilianora después que abunde, yo voy a decir la parte divertida. Hay que educar en la voluntad 25 años antes de que nazcan los hijos. O sea que los tenemos que educar los papás. Es correcto, Emilianora. Así es. Espérame que yo quiero aclarar una cosa. Dime. Dijeron que las mujeres somos mandonas. Yo leí en cambio una cosa más positiva, que la mujer nace para educar. Para educadora. Entonces, buenísimo. No es que uno sea mandón, es que tiene que educar. Dicen Claro. que Es la obligación. Es parte de la Es la esencia de la obligación mujer. desde el chucho hasta... Desde el chucho. Dicen que un hogar feliz es aquel en el que la mujer manda y el hombre cree que gobierna. Bueno, ¿desde qué edad educar? Tal como lo ha dicho Daniel, pues tenemos que comenzar los papás, formándonos como papás, porque pues a todos nos ha pasado el primer hijo, la primera hija que nos llegó, qué maravilla, qué regalo tenemos, pero eso es exactamente un regalo que vamos a abrir y que vamos a ir entendiéndonos con ella y que pues tenemos que tener los papás sobre todo la ilusión y la convicción de que esa hija, ese hijo es un tesoro y es un misterio al mismo tiempo, porque pues nosotros somos los protagonistas fundamentales en la educación de ese hijo o esa hija. El misterio está en cómo va a ser, con quién se va a casar, qué maestría va a sacar, cuántos idiomas va a hablar, quiénes van a ser sus amigos, llegará a ocupar un alto cargo como presidente de la República. Quizá pienso que todos los papás quisiéramos lo mejor para nuestros hijos, pero hay que comenzar paso a paso. Y es importante, por ejemplo, saber que volvemos a los hábitos, a la formación de hábitos, ese día a día. Cuando se comienza a formar, a forjar, diría, el hábito del orden en una criatura, pues desde que nace lo vamos acoplando a un horario. Un niño de año y medio, un niño sabe caminar perfectamente. Yo creo que tú, Claudia, nos podrías decir, yo me acuerdo de los míos, pero ya mi menor tiene 18 años, pero sí, un niño pequeño, tú le puedes dar, enseñarle la rutina de llevar el pañal que se le ha quitado, ¿verdad? Que lo envolvemos, las mamás tenemos esa técnica de envolver un pañal donde no ha pasado nada, se le entrega al niño, primero se le enseña, por supuesto, se lleva, y esa criatura de año y medio, 2 años, puede llevarte eso al basurero. Y él sabe, y ahí comienza a vivir el orden, que es tener un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces tú vas haciendo como esa rutina y lo repite, y lo repite, y lo repite toda su vida, de forma que cuando viva, qué sé yo, fuera o en algún lugar donde vaya a estudiar, pues la gente a lo mejor comentará a esa mamá, a ese papá, sobre todo las mamás, que estamos muy, muy pendientes, tal como lo ha dicho Marisol, qué ordenado es tu hijo. Pero ya ese hijo tiene 18, 19, 21 años quizá. Pero esa criatura aprendió a ser ordenada en ese detalle tan pequeño y también se le va cultivando, haciéndole ver que si va a jugar, tiene que llevar cuando termine y disfrutemos de esos juguetes, pues lo vamos a llevar a guardar a ese lugar, ¿verdad? Que es ese cajón o esa caja para los juguetes. Hay que aprovechar la ropa sucia, etcétera. Sigue creciendo el niño o la niña y ¿qué tenemos ahí? El orden en la mochila del colegio.
por ejemplo, sin ser maniáticos del orden, porque tampoco podemos desesperarlos. Y los papás, las mamás, sobre todo, perdón que me meto más con las mamás, pero soy mamá, es que tenemos que ser mucho más tolerantes. Tolerantes en el sentido de que esa criatura tiene 6, 7 años, 5 años y no tiene tu edad. Y tú a lo mejor eres muy ordenada, pero él está aprendiendo, ella está aprendiendo, entonces tener ese cuidado. Hace poco observaba a una sobrina, el niño estaba haciendo sus deberes y le decía, ¿pero dónde está tu borrador? ¿Y dónde están tus tijeras? Pero si te acabo de comprar la semana pasada. Y el niño se quedaba un poco en shock, ¿verdad? Un niño de 5 o 6 años y los había perdido o no los había puesto en el lugar. Entonces se les enseña ese orden, ¿verdad? Va a la mochila, luego va, por supuesto, a hacer primero, a cumplir con los deberes, porque los hijos tienen deberes. No me refiero a los deberes a la tarea, sino que tienen deberes en sus encargos también en la casa. Y no lo vamos a sentar en el banquillo de los acusados porque un día no lo hicieron. Pero, lo ha dicho ya Daniel, hay límites, hay consecuencias respecto a lo que ellos eligen hacer. Y después de la mochila, pues vienen muchísimas cosas más, hasta saber que tiene que tener un orden también en los afectos. Y ahí es donde eso se hace sublime. Esa enseñanza que comenzó desde el 1 año y medio, los 2 años, se hace sublime cuando dentro de los afectos ese niño o esa niña dice, bueno, mis afectos, yo tengo una escala de valores. No lo ha logrado solo, le han dicho sus papás y lo ha visto en la convivencia, papás y colegio, y hay un complemento. ¿Qué es lo que ha visto? Que lo mejor en la escala de valores de una persona y lo que la hace feliz es tener a Dios en primer lugar, a los demás en segundo lugar y en tercer y último lugar, la persona misma. Cuando estabas hablando, me estaba imaginando a ese niño de que lleva su pañal a la basura y todo lo que estás explicando, y me vino el recuerdo de esta mamá que teníamos los hijos más o menos de la misma edad, y el niño de repente no llegaba al colegio, y entonces le pregunté, ¿qué pasó? ¿Está enfermo? No, es que lo que pasa es que no tenía ganas de levantarse, así que lo dejé que se durmiera, pero era una cosa constante, o sea que si el niño no quería ir al colegio, que se quedara durmiendo. Entonces, como la importancia de la voluntad, de que tú decías hay que llegar antes, es como educarnos nosotros mismos, como dice Marisol, nosotros como padres de familia, saber de que la voluntad en cada cosita, en la levantada, en la bañada, en la comida, en la lavada de los dientes, en la peinada, en la forma de vestirse, en todo, que los niños vayan, pero la mamá es la que tiene que saber de que tiene que educar a su hijo, de que no se va a quedar acostado aunque sea chiquito, porque desde pequeño, ¿o no? Es correcto porque finalmente esas pequeñas muestras de fortaleza que van teniendo los niños, gracias a la exigencia que a su nivel se le puede dar, pues hacen que el niño se vaya haciendo un poquito más fuerte y que entienda que si hay que salir a las 6 de la mañana de casa para estar a tiempo todo el mundo en los colegios y en el trabajo, pues sabemos que cuesta, pero eso tiene frutos a largo plazo. Los niños no necesitan entenderlo, tampoco tratemos de que todo lo entiendan a esa edad. Ya después lo irán entendiendo y cuando tengan suficiente edad se darán cuenta de que todos esos sacrificios que hicieron abonan a la fortaleza para ser mejores ciudadanos. Cuando dices que los niños no necesitan entenderlo, entiendo que muchas veces no les gusta el límite que les ponemos y tampoco vamos a negociar el límite, sino que se tratará tal vez un poquito más de poner el límite con paz, de decir, mira, es que eso es lo correcto, esto es lo que te conviene y entonces así lo vamos a hacer, o se negocia ese límite o cómo vamos. Hay cosas que son negociables, pero hay cosas que definitivamente no podemos negociar con los niños. Podemos dejar eso para cuando regresemos del corte, porque tenemos que ir en un corte y seguimos luego con esta pregunta. Solo a ti. Desarrollada con los más finos ingredientes, componentes y pigmentos de alta calidad para crear cosméticos extraordinarios, atractivos y maquillajes de alta definición. Bodyography, línea de make-up profesional. Laboratorios Suizos, distribuidor autorizado.
si encontrara el bienestar que este mundo puede dar. Estamos nuevamente en su programa La Familia Importa con el licenciado Daniel Gómez y la licenciada Emilianora de Guerrero. Y habíamos dejado la pregunta, ¿son negociables los límites aunque los niños no les gusten? ¿O tenemos que imponerlos? ¿O cómo vamos manejando irles enseñando la realidad de cómo vamos a manejar la casa? Definitivamente hay límites que son negociables, porque bueno, pues no comprometen la operación del hogar. Recordemos que parte de la voluntad y de todo este ejercicio que se vive en la familia, pues tenemos que entender que los hijos son los que se deben de adaptar a la dinámica del hogar y no al revés. Luego pensamos que los papás debemos que estar centrados en lo que quieren los hijos, y esa es una manera de demostrarles quién tiene la autoridad en el hogar. Los papás debemos de tener la autoridad en el hogar y debemos de ponerles esos límites, ciertamente negociables, ejemplos hay muchísimos, pero hay límites que no son negociables. Por ejemplo, la ida a misa en familia. Si está acordado eso, bueno, pues se tiene que ir y punto, ¿no? La levantada temprano para irse al colegio, la hora de la comida, porque no parezca restaurante, ¿verdad? Que cada quien llegue a la hora que se le dé la gana y entonces cada quien le sirven con lo que le da la gana además. Yo me quiero comer el atún, él no, a él le gusta con tomate, al otro le gusta con cebolla. A ver, eso no es negociable, tienen que aprender a comer. Evidentemente también los papás debemos de tratar de darles cosas que les gusten, ¿no? Y no tratar como de hacer la inquisición ahí, para que vean cómo yo los educo en Fortaleza, ahora todos el atún con cebolla, aunque no les guste. No. A ver, eso es negociable, eso se puede ir puliendo, también adaptándose un poco a la personalidad de cada niño. Como dijo Emilianora, como cada persona es tan individual y tan diferente, pues en una mesa donde están 5 personas, te topas con 5 mundos distintos y 5 maneras de vivir la voluntad de modo distinto. Hay un par de virtudes que tienen que fomentar los padres de familia y que vivir para que eduquen efectivamente en la voluntad. Es la fortaleza y la templanza. ¿Qué se entiende por templanza? Yo creo que, mira, tenemos que verlo de un modo muy sencillo. Fortaleza y templanza son como escudo y lanza. Con la fortaleza con la templanza uno se protege con el escudo. Es el escudo para resistir las tentaciones, para resistir las cosas fáciles y también para resistir los embates del ambiente, que nos dicen no te levantes, sé más cómodo, etcétera, etcétera. Y la fortaleza es arremeter, es empujar con esa lanza, es someterse a esos esfuerzos que tengo que dar para lograr objetivos, ¿sí? Y con la fortaleza le digo a mi hijo, para llegar a esa roca que está en la playa, que ves desde aquí, necesitas caminar 2 kilómetros, necesitas tener fortaleza. Y ese tipo de detalles, fortaleza y templanza, hacen que los hijos vean en los padres la verdadera voluntad, que el papá no renuncia a ir a trabajar. Les cuesta mucho más a los papás, bueno, nos cuesta solamente por la edad, ¿no? Sí, de repente dicen, oye, ¿y qué diferencia hay entre los hijos y los papás a la hora de hacer hábitos? Mira, de entrada que tenemos por lo menos 25 años más que tú, y nos cuesta 25 veces más hacer las cosas. Qué bien. Y con esto, bueno, también relacionado con esto, nosotros actualmente vemos que como que los padres, muchos padres, como que tienen temor de disciplinar a sus hijos y que les quieren dar gusto en todo y creen que los hijos van a ser más felices si se les da todo lo que ellos piden, dentro de las posibilidades que tienen, pues, pero que se les está tratando de dar gusto y que el niño que esté contento y que si está de moda tal zapatos o tal mochila, entonces que los niños, y no solo los niños, sino que los adolescentes, que todavía es más difícil, y entonces se convierte como que en unos tiranos los hijos y los papás están ahí como que temor de decirle las cosas. Entonces, ¿qué efecto va a tener no solo en la personalidad y el desarrollo del niño en sí, sino que cómo le afecta esto a la familia y a la sociedad? Sí, yo creo, bueno, Emilianora, tú podrás también hablar mucho de este tema. Yo solamente como que pondría en la mesa 3 puntos que hacen muy importante esto que tú has comentado. Entonces, lo primero es el tipo de familias que estamos teniendo hoy en día. Sí. 2, la dinámica social que exige el trabajo de ambos. Y 3, la fuerte influencia que tienen las redes.
para hacer más inmediata la satisfacción de las cosas en los niños. Cuando uno, en mis tiempos, yo te voy a hablar de cuando estaba en la primaria, tenía que investigar algo, tenía que ir a un almanaque que no estaba actualizado, a una biblioteca pública, y a lo mejor encontrabas algo de información. Sí. Hoy basta con entrar a Google, teclear lo que tú quieras, sí, y te va a dar 1.000.000 de resultados. Entonces es inmediato el asunto, y tendemos a que la sociedad se satisfaga de modo inmediato, en todos los sentidos, en lo bueno y en lo malo. Sí. En cuanto a lo que dice Daniel, tenemos que crear en los hijos el criterio para poder extraer lo que realmente te ofrecen de bueno las redes sociales y todo el entorno, ¿verdad? Pero eso va en principio como ejemplo de los papás. Vamos a ver cómo, volviendo, me ha encantado el tema que tocó Daniel sobre la fortaleza y la templanza. Le agregaría la alegría. Le agregaría el optimismo. ¿Por qué? Porque se es fuerte desde el momento en que nos levantamos. Ya hablamos de eso, que es trillado el ejemplo, pero a pesar de lo trillado que es, todos vivimos la misma tragedia, todos los días. Nosotros, sus hijos, mis hijos, todos, ¿verdad? Porque tenemos que enseñarles a los hijos que hay un momento heroico. Y que somos héroes. Yo le voy a hacer honor a mi apellido, que somos guerreros, ¿verdad? Porque nos levantamos a la hora. Entonces, cuando a un chiquito le estás hablando así, a una niña, la niña no mucho, pero los varoncitos sí, se adhieren al ejemplo del guerrero y son unos guerreros levantándose temprano, ¿verdad? Ojalá eso pues se cumpla siempre, ¿verdad? Luego, en cuanto a la templanza, pues es ese justo medio y es ese señorío que la persona tiene sobre sí misma. Cuando los papás no educamos la voluntad de los hijos y les decimos que sí a todo, estamos cometiendo un error tremendo porque los estamos haciendo tiranos de su propio yo. Y hacemos que cuando estos hijos crezcan, pues tengan una convivencia difícil quienes viven con ellos. ¿Por qué? Porque no quieren ceder. Y fíjense que esto uno puede decir, se oye por ahí, es que es hijo único. No, los papás podemos cometer ese error aunque tengamos muchos hijos. Y allí fíjense que recuerdo de alguien que me decía que tenía un hijo que era como el más elevado, de un talante, ¿verdad? Como más fuerte. Y a esta mamá se le ocurrió un día dentro de los encargos y dijo, a este lo voy a poner a que recoja la basura. Porque se le ocurrió a esta mamá que era una forma de ir bajando. Bueno, el niño comenzó a protestar, tenía 8 o 9 años y decía, yo parezco el tren de aseo, mami. Por supuesto, los encargos se rotan, pero tenemos que buscar de qué forma hacer que los hijos se den cuenta que ellos no son siempre el centro de atención y que no son los reyes y nosotros sus súbditos, que vamos a satisfacer todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque en la vida, cuando vayan a la universidad, cuando vayan al colegio, nadie les va a hacer las cosas. Es que la vida, la voluntad, la educación de la voluntad supone esfuerzo y supone sacrificio. Pero entonces, la paradoja sería que estamos nosotros como padres queriendo la felicidad completa para nuestros hijos, pero en ese quererle dar la felicidad total, se la estamos quitando. Exactamente. Porque la felicidad, perdón Marisol, la felicidad es tener un proyecto personal de vida que sea coherente y que te haga feliz en el futuro y que haga felices a los que están contigo. Pero si tú solo vives para el yo, tienes que tener la fuerza para poder luchar por ese proyecto. Totalmente. Y si estás acostumbrado a que todo te lo dan cuando quieres y como quieres, no tienes la fuerza para luchar. Así es, entonces no te has negado. No tienes la fuerza de ser feliz. Así es, tú no te has negado. Entonces lo que los papás estamos haciendo es haciendo un futuro infeliz para los hijos. Y eso no puede ser porque sería atrofiar la labor que como padres debemos de tener con los hijos. Entonces tampoco es desesperarlos y exigirles y eso. Y no, es simplemente irlos llevando de forma que tu hijo no piensa en el futuro quizá con lo pequeño que está, pero tú sí ya piensas en el futuro de tu hijo.
Pero lo que decía Julia Regina, ¿cómo convencer a los papás de que tienen que educar a sus hijos siempre? Y no solo los fines de semana que están con ellos. Porque a mí me da la impresión de que los papás piensan, no paso el día entero con ellos, ambos padres, y voy a venir a regañarlos. Mejor lo dejo para el fin de semana, cuando ya voy a estar a tiempo completo con ellos. Pero hay cosas que se tienen que corregir en el momento. Exactamente. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo convencer a estos padres de que vale la pena, a pesar del cansancio que ellos llevan, cumplir con su papel de padres sin temer a que sus hijos le reclamen, usted ni está aquí, solo viene a regañarme? Sí, pienso ¿verdad? que los papás deben de tener la convicción de que ellos son los primeros e insustituibles educadores de sus hijos, y lo que los papás no hagan por sus hijos, no lo va a hacer nadie más. Entonces, si hay que corregir, se corrige. Si hay que felicitar, por supuesto, tenemos que correr a felicitar, y de ninguna forma sentirnos culpables, porque, bueno, sociológicamente, pues la mujer, económicamente, la mayoría de las mujeres trabajamos fuera de nuestros hogares, pero eso no quiere decir que la comida no va a estar servida, que no va a haber un menú, que no voy a cuidar. ¿Por qué? Porque mi primera labor como mujer, mi primer tarea es ser una buena esposa, una buena madre y una buena ama de casa. Lo demás, pues, es mi trabajo, pero por eso es que no me puedo sentir cansada, no me puedo sentir derrotada. Al contrario, cuando llegamos de trabajar, por miles de problemas que hayamos resuelto, que tengamos pendientes para el día siguiente en el trabajo, debemos de llegar a la casa con ese espíritu de victoria, con esa moral de victoria, de que vas al negocio o al trabajo más importante que hay, que es la educación de tus hijos. Porque estás educando el futuro, la sociedad. Y además, porque es el lugar en que eres insustituible. Totalmente. Y más vale que no te sustituyan. Exactamente, por favor, lo has dicho muy bien, así es. Y mi pregunta también iba en el sentido de cómo le afecta este problema de que los papás tengan ese temor de educar a los hijos a la sociedad, porque también se ha visto mucho relacionado los hijos que se han sido consentidos y se les ha dado de todos, que luego se convierten en bullies. El impacto es tremendo porque yo te lo puedo decir, yo trabajé durante más de 20 años en sistemas universitarios, y te puedo decir que las familias en donde se veía el reflejo de la carencia de exigencia eran las familias de los alumnos que tenían peor rendimiento y mayor índice de deserción en los primeros periodos de las universidades. Y no se diga si este alumno venía de fuera, de otro país o de otro estado. Entonces, los papás tienen que convencerse que el impacto de lo que hagan durante la infancia de los hijos se va a notar no tan a largo plazo en la universidad. O sea, en la universidad te estoy hablando que apenas están graduando del colegio y ya está viviendo las primeras consecuencias graves de ese tipo de cosas. Y decirle a los papás les encantan los ejemplos, y si somos hombres nos encanta que nos digan el premio Nobel, el empresario. Bueno, pues ninguno de esos ejemplos se ha forjado sin voluntad, ninguno. O sea, hasta ahorita no hay un premio Nobel que es que por casualidad descubrí, no. O sea, son 20, 30, 50 años de trabajo. El señor que subió el Everest, el primero, bueno, se llevó no sé qué, y el que fue a descubrir el Titanic, pues se tuvo que conseguir algo para sumergirse 5,000 metros en el mar. Entonces, todas las historias de éxito, que van desde los empresarios hasta los científicos, hasta los santos, están basados en el esfuerzo. Y el esfuerzo es voluntad. Y ahora cuando hablas de éxito, pienso, el éxito no es solo empresarial o no es solo, sino que el mayor éxito es hacer hijos felices. Totalmente. O sea, el mayor éxito que podemos tener, no importa la parte, digamos, profesional, económica,
No sirve de nada un excelente ejecutivo si ha fallado en su familia, ¿verdad? Entonces necesitamos recordar eso también. Correcto. ¿Verdad? Ningún éxito profesional va a ser suficiente como para que valga la pena si se ha perdido uno de tus hijos. Excelente, porque a ver, entendamos que la voluntad no es solo salir adelante. La voluntad es hacer que los otros sean felices, como dijo Emiliano. O sea, un esposo con una voluntad de hierro hace que su esposa sea la mujer más feliz del mundo. Con este pensamiento vamos a un nuevo corte comercial y les esperamos en su programa La Familia Importa. Solo a ti. Si encontrara el bienestar que este mundo puede dar. Continuamos con su programa La Familia Importa. Bueno, estábamos tocando el tema de la voluntad y ustedes tienen mucha experiencia en cuanto a la educación diferenciada. Queríamos que nos explicara un poco el tema de educación diferenciada y cómo influye esto en la educación de la voluntad de los chicos. La educación diferenciada es una cosa muy interesante porque es un modelo que permite integrar a los jóvenes de acuerdo a su sexo, hombres y mujeres, en diferentes edificios educativos. O sea, no están conviviendo en el mismo edificio, en la misma instalación. Esto ayuda muchísimo porque si bien no es una tendencia mercadológica, o sea, los colegios de educación diferenciada son los menos, pero curiosamente son los que tienen mayor prestigio en el área académica y de orientación, bueno, pues permiten que la convivencia entre los niños del mismo sexo no tenga que tener alguna cuestión a ver, lo voy a explicar de esta manera. Los niños y las niñas maduran de diferente manera y crecen de diferente manera. Entonces, conforme a la edad, conviene tener a puros niños para que se les pueda, de acuerdo a su madurez y al nivel intelectual que van ganando, educar en lo que propiamente ellos son y las actividades que propiamente ellos les gustan. Si uno va a un colegio de niños o de niñas, es curiosísimo. Bueno, en un colegio de niñas, a la hora del descanso, uno va a ver en el recreo a las niñas sentadas en un círculo, ¿verdad? Conviviendo, comiéndose el lunch y platicando amablemente. Me da risa porque yo estudié en un colegio de niños. Sí, bueno, entonces es que recuerdo eso. Se cambia uno de cachucha y se va al colegio de niños y se están matando, ¿no? Se están aventando la comida, van comiendo el sándwich mientras están jugando básquetbol. Sí. Entonces al mismo tiempo están haciendo todo. Ahí es donde uno se da cuenta por qué conviene tenerlos separados. No es porque no nos guste la integración, no tiene nada que ver con eso. En la universidad después van a estar juntos y todo va a ser normal. No es que seamos sexistas, como dicen. No es que seamos sexistas, simplemente nos interesa respetar esas diferencias que traen por naturaleza. En el kinder están juntos, primaria, secundaria y bachillerato los separamos, los hacemos crecer de acuerdo a lo que son, y ya en la universidad la historia es de éxito, créanme, los factores de éxito son mucho más positivos que negativos, no se tienen tantas experiencias perdidas porque hayan estado separados. Además, a final de cuentas, dentro de la convivencia posterior al colegio, siempre conviven en ambientes mixtos. Exacto. Entonces, es muy interesante, ayuda mucho la voluntad porque convivir en ambientes en donde se tiene gente del mismo sexo permite además actuar con mayor libertad, sin que esto sea irresponsable o libertinaje, o sea descaro, no, mayor libertad, porque no tiene uno que adaptarse a una situación distinta a lo que es ser varón o ser mujer. Emilianora. Sí, en cuanto a educación diferenciada, tenemos que tener muy claro que somos psíquica y biológicamente diferentes, el hombre y la mujer. Por supuesto que la dignidad es la dignidad de persona humana, que la tenemos igual. Ahora bien, cuando se trata de educación en la voluntad, en el aula, cuando tú solo tienes niñas, gracias a Dios, yo estuve en un colegio solo de niñas y no solo de varones, como lo ha mencionado Daniel, pero tanto en el colegio de niñas como en el de varones, las variables educativas, cuando tú pones motivación en la educación, ¿verdad?, es totalmente diferente. Y las niñas, tal como las ha descrito él, pues son
diría yo, un poco más fáciles, en términos de lo fácil y lo difícil. A mí me tocó lo fácil, como lo he dicho, pero muy importante es que las variables educativas dan un mayor rendimiento, un mejor resultado, y en este caso hablamos de educación de la voluntad, cuando solo se enfatiza, cuando tienes un grupo homogéneo, teniendo en cuenta, por supuesto, las diferencias individuales de cada alumna, porque somos únicos e irrepetibles. Y si encima tienes en el colegio el lujo de que tienes una persona, una preceptora, una persona que te va guiando, que te va orientando, o un preceptor que va guiando o orientando a ese niño, pues es maravilloso, ¿verdad? Es maravilloso porque hay una lucha en particular con cada niña. La lucha en te falta voluntad en esto, tienes que ser ordenada en esto, ¿por qué te falla esto? ¿Qué materia te ha costado más? ¿Cómo? Etcétera. Es una conversación. Entonces es una educación increíblemente personalizada, lo así que estás planteando. Así es. Exacto. Es Pero sobre todo es cuando se logra esa congruencia entre la enseñanza y la forma de educar de los papás con la del colegio. Exactamente, porque tiene que haber consonancia. Porque no pudieras tener, bueno, encima, yo no estoy haciendo un comercial, pero esto es una cuestión personal, pero pienso que en un ambiente donde todas las personas quieren lograr un mismo objetivo, que es luchar por ser mejores, cada quien de acuerdo a lo que es, porque el mejor para ti no es el mejor para mí, claro. Pero la idea es que vamos a ser mejores, que vamos avanzando, que vamos luchando. Ese ambiente te hace, realmente te invita a luchar. Y si encima tienes a Dios, si puedes hablar de Dios en ese ambiente, pues qué maravilloso, sí. ¿Verdad? Porque tú tienes y vas a ver que lo que estás haciendo es que puedes trascender, y eso es lo mejor que nos puede pasar, trascender. Tú dijiste, somos biológica y psicológicamente diferentes, y eso lo vi en uno de mis nietos cuando pasó del kinder al colegio de varones. Le pregunté yo, ¿y qué es lo que más te gusta del colegio? ¿Estás contento? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta del colegio de varones? Que no hay mujeres. Y entonces mi esposo que estaba a la par me dijo por lo bajo, lo quiero oír dentro de 8 años. Pero sí, son distintos, ¿verdad? Sí. Y las niñas maduran antes que los varones. A mí me pasó algo similar con uno de mis hijos cuando estaban en un colegio mixto y luego pasaron al colegio de educación diferenciada, y entonces uno de mis hijos dijo específicamente, contándole al hermanito, mira, qué felicidad que la fulana ya no va a molestar en la clase. Pues se ve que aquella niña platicaba, entonces los incomodaba tanto, era qué felicidad que ya no va a molestar la fulana. Entonces ellos también lo sienten, y algo bien importante que los papás tenemos miedo es que no van a saber relacionarse con los demás, con las personas del otro sexo, ahora con las redes sociales, o sea, todos los días se relacionan, claro. Aunque estén en un ambiente separado, simplemente tienen esa paz, ¿verdad? No, y en la familia, pues. Claro, en la tienen familia primas, tienen amigas de la familia, etcétera. Y las primas primos tienen amigas y los hermanos tienen amigos. Pues es la familia la que debe dar la socialización con el otro. O me recuerda en mi caso, pues yo estudié en un colegio de niñas, pero tenía otros grupos sociales, pues tenía mis vecinos, tenía el grupo de la iglesia, tenía amigos de los amigos, entonces el centro escolar solo es un espacio, ¿verdad? Claro. Para la formación, pero no significa que uno no tenga relación con personas del otro sexo. Perdón, y si en casa y colegio tienes esa intencionalidad de educar la voluntad, y encima con educación diferenciada, estás haciendo hijos e hijas con unas personalidades muy fuertes, muy recias, pero también amigables, atractivos, estudiosos, y es justamente por la educación en la voluntad. ¿Y qué pasa cuando los papás y el colegio no van de la mano? Cuando en casa se enseña una cosa y en el colegio se enseña otra, ¿para bien o para mal? Sí, eso es una cosa que
Se llama, pues, como esquizofrenia educativa. Sí, porque es muy triste que los papás, como bien se ha dicho, buscan lo mejor para los hijos en todos los terrenos, en la voluntad y todo, pero llegan al colegio y el colegio te destruye eso que tú has tratado de hacer en casa, en todos los terrenos. Y lo mismo sucede cuando en el colegio pues se está esforzando por sacar a los mejores hijos a través de lo que tiene que dar el colegio y la familia no es compatible. Entonces hay que tener mucho cuidado. No todos los colegios son para todo el mundo, pero definitivamente hay colegios que se preocupan muchísimo por las personas, como lo comentó Emilia Nora, y que garantizan en muchos aspectos el éxito de esa persona, pero el éxito, como tú lo comentaste también hace un momento, el éxito de un ser humano que sea feliz, que esté bien integrado a la sociedad, que sea un bien para la humanidad. De verdad, cada alumno que es bien formado en la voluntad y además hay consonancia entre colegio y familia, bueno, tienes un tesoro. Emilia Nora ha visto salir alumnos que actualmente, bueno, alumnas que ya actualmente tienen nietos y bueno, yo creo que tú puedes platicar de eso muchísimo. Pues sí, sí, claro, sí. Es una, más que yo, Yolanda quizá, nos puede, nos puede hablar. Más juventud. Tú tienes más juventud y yo igual. Vamos viendo y es un, ¿qué les puedo decir? Es una alegría inmensa darnos cuenta de que aquella alumna que tanto luchó en particular en algo, bueno, yo ahorita recuerdo a una adolescente, no voy a decir su nombre por supuesto, pero recuerdo que sentada frente a mí me dijo un día, no soporto más a mis papás, no soporto este colegio, no quiero a las maestras, no las soporto ni a usted ni a nadie. Entonces ocupé una frase de una anécdota que Yolanda me contó una vez y es, estás padeciendo una enfermedad llamada adolescencia, y la niña soltó una carcajada. Pues ahora esa niña es una persona maravillosa, ¿verdad? Que trabaja en un lugar maravilloso también y es una satisfacción. Imagínense, si esa es la satisfacción para nosotros en el colegio, ¿qué no podrá ser la satisfacción para sus papás? Para sus abuelos. Ya tenemos que ir cerrando con el programa, pero quisiera pedirles a ambos que por favor nos dieran, aprovecharan este último momento para dar una recomendación a los padres de familia, a los jóvenes también, y que como sabemos de que pues se ha hablado de que la voluntad, educar la voluntad, lo que produce felicidad, no como están diciendo algunos grupos internacionales de que restringe la libertad y que nos hace infelices, sino todo lo contrario. Yo trataría de cerrar diciendo, pues para ambos, para papás y para jóvenes, que tuvieran en cuenta que la gente cuando tiene una buena voluntad, una voluntad formada, difícilmente caerá en las garras de los vicios y de las atrocidades. Difícilmente, una persona virtuosa, una persona con una voluntad fuerte, difícilmente caerá al vacío, cometerá errores, más o menos graves, pero tendrá mejores posibilidades de salir adelante. Entonces será una persona libre, difícilmente será esclavo de lo que propone el medio, ¿no? De lo que propone la moda y la tendencia. Por eso vale la pena educar en la voluntad. Gracias. Pues yo les diría que esto es una frase de Enrique Rojas, muy corta, pero que en educación de la voluntad es importante, y es comenzar, es muchísimo, perseverar lo es todo. Nada más. Y yo quisiera terminar dándoles esperanzas a los papás que ahora tienen a sus hijos adolescentes, porque son los que más se desesperan en la educación. Sí. Decirles que los hijos son como las veraneras, que cuesta que se peguen, que hay que fumigarlas, etcétera, abonarlas, y resulta que cuando dan las flores las dan para el vecino. Sí. Entonces, que tengan esperanza, que sus hijos, aunque en la casa les den que hacer, los hábitos que les van inculcando en la educación, en la voluntad, los van a sacar cuando ya sean adultos. Pero eso es lo que queremos, que sean felices cuando ya crezcan, ¿verdad? Para darles esperanza a los papás que a veces se ponen un poco desanimados, ¿verdad? Sí. Bueno.
Así que agradecemos nuevamente su tiempo, su participación. Ha sido un programa bastante valioso. E invitamos también a nuestros televidentes a que nos acompañen para nuestro próximo programa en La Familia Importa. Si encontrara el bienestar que este mundo puede dar, lo daría todo por ti. Solo a ti.